Muy buenas tardes, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes de primero básico? Estamos en nuestra clase de lenguaje, es nuestra clase número 87 y en el día de hoy, como podemos ver aquí en el objetivo de la clase, vamos a leer y escribir palabras con los grupos consonánticos PL y PR. Entonces, el título de nuestra clase de hoy, ¿no es cierto?, es Conozcamos los grupos consonánticos. Yo me imagino que ustedes se preguntarán, ¿pero qué será un grupo consonántico? ¿De qué me está hablando mi profesora Bárbara, no es cierto? El grupo consonántico, chiquillos, son esta unión de dos consonantes, de dos, ¿no es cierto?, letras que nosotros ya, ¿no es cierto?, vimos en profundidad, ¿no es cierto?, las vimos separaditas, pero ahora, ¿no es cierto?, vamos a descubrir que en algunas ocasiones estas letras, ¿no es cierto?, se pueden juntar para formar, ¿no es cierto?, sonidos y para que nosotros nos sirva después para poder escribir algunas palabras. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos los dos grupos consonánticos que vamos a trabajar hoy día, que es la PL, ¿no es cierto? Aquí la encontramos como siempre en sus cuatro versiones. La mayúscula, perdón, en letra ligada, la mayúscula en letra separadita, ¿no es cierto? La minúscula en letra ligada, la minúscula, ¿no es cierto?, en letra separadita. Y una imagen de una palabra que nosotros utilizamos, de un fruto que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, para escribir con este grupo consonántico, que es el plátano, ¿no es cierto? Y cuando yo digo plátano, estoy usando este grupo consonántico de la P junto con la L, ¿ya? Y después vamos a tener al ladito, ¿no es cierto?, este otro grupo consonántico, que es la P unida con la R, también, ¿no es cierto?, en sus cuatro versiones, la minúscula en letra ligada, la minúscula en letra separadita, la mayúscula en letra ligada, la mayúscula en letra separadita y una palabra, ¿no es cierto?, que utiliza este grupo consonántico para poder escribirse, ¿no es cierto?, es profesora o profesor, ¿ya? Y ahí hay una imagen de una profesora. Estos grupos consonánticos, igual, ¿no es cierto?, que cuando nosotros veíamos las letras, ¿no es cierto?, solitas, se van a unir a las vocales y nos van a dar 5 sílabas, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, podemos observar que yo para hacer este sonido de la P con la R, ¿no es cierto?, voy a juntar mis labios y después, ¿no es cierto?, voy a mostrar nuestra lengua. Entonces, cuando yo junte este grupo consonántico de la P con la R con la A, me va a sonar pra, después con la E me va a sonar pre, con la I me va a sonar pri, con la O me va a sonar pro y con la U me va a sonar pru, ¿ya? Entonces, también vamos a tener 5 sílabas, ¿ya, chiquillos? Después, denme un segundito, déjenme terminar esta parte, ¿ya? Todavía yo estoy dando el ejemplo, estoy entrando en la introducción del tema de hoy, así que no hay ni una página todavía que hacer, ni nada. Así que solo estamos poniendo atención a esto porque es importante, ¿ya? Después, igual que el grupo consonántico anterior, ¿no es cierto? Cuando yo junto la P con la L, aquí también nuevamente, ¿no es cierto?, el sonido de la P inicial, ¿no es cierto?, es con los labios juntitos, y con la L, ¿no es cierto?, es con la boca más abierta y la lengua, ¿no es cierto?, tocando arriba, entonces, cuando yo la voy a juntar con la A, me va a sonar pla, cuando me va a sonar con la E, va a ser ple, con la I va a ser pli, con la O va a ser plo, y con la U va a ser plu. ¿Ya? Entonces también, ¿no es cierto?, tenemos 5 sílabas que se unen con las vocales con este grupo consonántico. O sea, cada uno de estos grupos, ¿no es cierto?, siempre se van a poder unir con una de las vocales para darnos las 5 sílabas que estábamos acostumbrados a conocer que se formaban con las vocales. Aquí, ¿no es cierto?, ustedes se preguntarán, ¿pero qué palabras serán que se escriben con estos grupos consonánticos? Chiquillos, hay un montón, ¿no es cierto?, de palabras que se escriben con este grupo consonántico y aquí yo les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra plato se escribe con este grupo consonántico. La palabra plancha
las manoplas, ¿no es cierto?, que es esto que usábamos para sacar las cosas del horno cuando está caliente, ¿no es cierto?, las cosas que están en el horno, el aeroplano, ¿ya? El plástico, el plano, cumpleaños, platillo, ¿no es cierto?, volante o volador, ¿no es cierto?, que sería en este caso, el plinto, que es esto que uno salta, explosión, plantilla, que es lo que tienen adentro, ¿no es cierto?, los zapatos, y planeta. O sea, tenemos un grupo importante, ¿no es cierto?, de palabras que se van a escribir con este grupo consonántico. Lo mismo, ¿no es cierto?, con nuestro otro grupo consonántico. Mira, tenemos presa, que es esto, ¿no es cierto?, que se construyen los ríos para detener el caudal del agua, cipreses, que es este tipo de árbol, prisma, que era, ¿no es cierto?, este cuerpo geométrico, preso, que es una persona que lamentablemente, ¿no es cierto?, hizo algo malo, premio, ¿ya? Spray, aprobar, eso quiere decir que pasar alguna cosa, profesora, ¿no es cierto?, precio, ¿ya? Exprimidor, probeta, prado, que es esto, ¿no es cierto?, cuando vemos nosotros el campo, ¿no es cierto?, lisito, compra, primero, como nosotros que estamos en primero, ¿no es cierto?, y proyector. Ahí, ¿no es cierto?, teníamos un grupo de palabras que se escribían con la PL, ¿no es cierto?, y otro grupo de palabras que se escribían con la PR. Yo les quise también traer en esta ocasión unas pequeñas historias, ¿no es cierto?, donde están presentes estos grupos consonánticos. Mira, dice, Pluto descansaba plácidamente en la playa y pensaba un plan para desplumar al gallo que todas las mañanas lo despertaba. Había pensado desplazarlo a vivir bajo un tejado lejos de allí, pero el plumífero lo descubría a tiempo. Pero un día explotó de alegría al oír a la vecina decir que esa noche cenarían sopa de gallo. Pobre gallito, lo que le pasaba. Y también, ¿no es cierto?, les quise traer un pequeño texto donde podemos encontrar palabras, ¿no es cierto?, que se escriben con este grupo consonántico de la P con la R. Mira, dice así. La princesa Priscila estaba presa del profundo amor de su prometido, el rey de los piropos. Le decía tantos y tan preciosos que se habían vuelto muy presumidos, provocando que nadie les aprecie como al principio. Pretenden recuperar su prestigio y arreglar lo que han provocado, y para ello preguntan al sabio profesor para aprender a no ser tan presuntuosos. Ya, chiquillos, entonces ahí teníamos unas breves historias, ¿no es cierto?, donde nosotros podíamos encontrar y visualizar, ¿no es cierto?, palabras que tenían estos grupos consonánticos que pasaremos a trabajar hoy día, chiquillos. Estos son los primeros, pero hay muchos más grupos consonánticos que les voy a ir presentando en las próximas clases. Para poder practicar, ¿no es cierto?, primero cómo se escriben estos grupos consonánticos y encontrarlos, ¿no es cierto?, en otras palabras, vamos a ir, ¿no es cierto?, a trabajar a nuestro libro de estudio, al libro gordito, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir a la página 234, la 234, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar todas las actividades que me van a permitir poner en práctica esta nueva aprendizaje de estos grupos consonantes. ¿Estamos en matemática o en